Operación Simplify. En una presentación anterior ya vimos las operaciones de la clase Geometry y nos centramos en las operaciones del estándar OGC, que son todas estas. En este caso vamos a ver la operación Simplify, que es una operación de la clase Geometry, pero que no pertenece al estándar OGC. Vamos a ver esta operación usando un ejemplo con los municipios de Granada. Para obtener el contorno de la provincia, lo que hacemos es una unión de toda la geometría de los municipios. Y es lo que tenemos representado aquí debajo. Y mediante Simplify hacemos exactamente lo mismo. La unión de la geometría de los municipios y aplicamos Simplify con una tolerancia de 2000 metros. Y como resultado obtenemos un polígono. Y aquí tenemos la representación. Se puede apreciar que la forma general se mantiene en las dos representaciones, pero en este caso el nivel de detalle es mucho menor. Y esto lo podemos replicar en QGIS. Los datos están disponibles en esta URL. De aquí lo podemos descargar. Lo tenemos aquí en descargas. Y entonces si nos venimos a QGIS, podemos quitar todas estas capas y la manera más rápida de añadirlo es así. Ahí tenemos los municipios de Granada. Entonces, si nos venimos al administrador de bases de datos, podemos importar la capa de municipios de Granada sobre el esquema público de la base de datos con la que estamos trabajando con ese mismo nombre. Le damos a aceptar y ya se ha importado. Ya tenemos aquí adicionalmente la capa de municipios de Granada y podemos definir consultas sobre ella. Nos venimos a nuestra presentación, podemos definir esta consulta inicial. Y aquí podemos ver el resultado. Tenemos la capa original y la envolvente. Podemos hacer lo mismo para la consulta con la simplificación. Podemos ver la simplificación que ha hecho, que tiene bastantes menos puntos que la anterior. De la misma manera lo podemos hacer para los municipios. ¿Qué pasa si en lugar de simplificar el contorno, simplificamos cada uno de los polígonos de los municipios? Pues aquí podemos ver cómo obtenerlo y el resultado obtenido. Aquí tenemos los municipios originales y aquí tenemos la simplificación aplicada a cada uno de los elementos de la capa municipios de Granada. Y el resultado lo podemos ver aquí. También lo podemos ver con QGIS. Los problemas son evidentes. Se está tratando cada polígono por separado, sin considerar las propiedades que cumplen, que es que forman un todo. En este caso la provincia de Granada. Cumplen ciertas reglas de conectividad, de adyacencia, de contigüidad. Algunas de estas reglas ya las mencioné en la parte de validación de datos, que se usaba el modelo vectorial topológico para validar los datos del catastro. Pues en este caso se puede hacer algo parecido. Y aquí tenemos la solución. Esta es la capa original. Lo que hace PostGIS es definir una versión modificada de Simplify, que tiene en cuenta que todos los polígonos considerados forman una cobertura, es decir, cumplen las propiedades que he mencionado de adyacencia, contigüidad y conectividad. Si la ejecutamos en QGIS, eso era lo que teníamos sin tener en cuenta esas propiedades y eso es lo que obtenemos con estas propiedades. En R, SF no soporta esta operación y he realizado una operación equivalente con otro paquete que permite simplificar así. Esta operación es muy útil
porque hay veces que buscamos una representación y no nos hacen falta todos los detalles de la capa original. De esta manera ahorramos espacio y podemos ahorrar tiempo de proceso.